todos! Sí, hoy vuelvo a estar en mi cuarto, básicamente porque la mudanza continúa y sigo sin tener un fondo fijo. Pero bueno, vamos a obviar este hecho. Hoy vengo a hablar de un tema que probablemente muchos de vosotros desconozcáis, y es la primera organización a nivel mundial en ocuparse del estudio científico de fenómenos paranormales, el Club de los Fantasmas. Me he dado cuenta de que en YouTube no hay un solo vídeo hablando del tema, por lo que he decidido traerlo de forma introductoria. Así que, si queréis conocerlo, quedaos a ver este vídeo. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! El Club de los Fantasmas, o The Ghost Club, fue, como ya he dicho anteriormente, la primera organización a nivel mundial en ocuparse del estudio científico de fenómenos paranormales. Los orígenes del Club de los Fantasmas se sitúan en Cambridge, en 1855. Allí, un grupo de estudiantes del Trinity College comenzaron a reunirse secretamente para discutir entre ellos distintos prodigios sobrenaturales, tales como voces incorpóreas, siluetas fantasmales o eventos poltergeist en general. Pero aquello no eran simples reuniones de estudiantes curiosos, pues entre los miembros de aquel grupo se hallaban distintas personalidades del ámbito intelectual, entre las cuales encontraríamos al mismísimo Charles Dickens, de quien John Foster, su amigo y primer biógrafo, dijo lo siguiente: entre sus cosas buenas, no podemos olvidar su gran capacidad para contar historias de fantasmas. Tenía una especie de enganche con ellos. La primera investigación oficial del Club de los Fantasmas data de 1862 y se enfocó en los hermanos Davenport. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? A continuación, lo descubriremos. En 1862 llegaron a Londres dos médiums estadounidenses, los hermanos Ira Erastus y William Henry Davenport, con un espectáculo que dejó boquiabiertos a prácticamente todos los integrantes de círculos paranormales de la Inglaterra victoriana. Los hermanos se metían en un gigantesco armario de 3 puertas, sentándose frente a frente, uno a la derecha y otro a la izquierda, atados entre sí con una cuerda de pies y manos. En la parte central se encontraban varios instrumentos: un violín, una pandereta, una guitarra, una trompeta y 2 campanas. Después de que algunos miembros del público subieran al escenario y comprobasen que no había ningún truco en las ligaduras, que los nudos no se podían deshacer, las puertas del armario se cerraban y las luces se apagaban. Tras ello, los instrumentos, casi por arte de magia, comenzaban a sonar. Cada vez que se abrían las puertas, el público podía ver a los hermanos en su lugar, atados de pies y manos, y los instrumentos reposando justo en el lugar en el que los habían dejado anteriormente. Para remarcar aún más la naturaleza paranormal de aquel espectáculo, los hermanos Davenport invitaban a miembros del público para sentarse junto a ellos y ser atado de pies y manos durante el espectáculo. Ninguno de los participantes improvisados fue capaz de revelar aquel truco. Todo el mundo creía que los hermanos Davenport eran auténticos magos, magos de hechizos e invocaciones. En la segunda parte de su famoso espectáculo, los hermanos Davenport eran atados nuevamente, pero esta vez en medio del escenario. Se pintaban 2 guitarras con líquido fluorescente y a continuación se apagaban las luces. Al hacerlo, el público comenzaba a escuchar una melodía, una música que iba de un lado a otro del escenario. Aquello parecía verdadera magia. No parecía que existiera un truco tras todo aquello. Parecían auténticos mediums. Los trucos de los hermanos Davenport los explicaría Harry Houdini en su libro Un mago entre los espíritus. Pero antes de que Houdini desenmascarase a los Davenport, el Club de los Fantasmas ya lo intentó. Desafió a los hermanos Davenport a invocar a cualquier fantasma en condiciones científicas, es decir, fuera de su gabinete habitual, permitiendo a los investigadores revisar mesas,
sillas y cortinas. Y el resultado probó el acto fraudulento de los Davenport. Aunque la conclusión de dichas actas jamás fue publicada. A pesar de que Charles Dickens fuera muy escéptico con respecto a lo paranormal, estaba completamente obsesionado con lo desconocido. El autor no se dejó embaucar por la locura espiritista que llegó a Inglaterra desde los Estados Unidos en el siglo XIX. Dickens estaba de acuerdo con la teoría científica más extendida en la época. La teoría que apuntaba que los fenómenos paranormales tenían una base fisiológica y que las apariciones fantasmales, físicas, eran el resultado de un estado alterado de la conciencia. Pero esto jamás disminuyó el gran interés del autor por los fantasmas, por los poltergeist, por el mundo de lo desconocido en general. Los hermanos Davenport eran tan respetados en la época que, debido a la falta de publicaciones específicas sobre este caso, el Club de los Fantasmas fue ridiculizado por la prensa de la época. De nada sirvió que Dickens fuera muy cuidadoso al emitir sus juicios o especular sobre cualquier caso, pues el mundo amaba a aquellos ilusionistas. El mundo decidió seguir creyendo que su magia era algo verdaderamente sobrenatural. Tras el desastre mediático que supuso la lucha del Club de los Fantasmas contra los hermanos Davenport, muchos pensaréis que el club terminó disolviéndose. Pero por suerte, no fue así. El Club de los Fantasmas siguió estudiando fenómenos como la psicografía, el acto de escribir las palabras de un fantasma en una sesión espiritista por parte de una persona, o la criptomnesia, que es el acto de reavivar recuerdos ocultos en nuestra mente, o incluso en nuestras vidas pasadas. Un tema que ya tratamos anteriormente. Dickens asistió a varias sesiones espiritistas con la intención de desenmascararlas, de desenmascarar la gran farsa espiritual. Lo paranormal fue un elemento muy importante en la literatura de Dickens. A lo largo de su vida escribió más de 2 docenas de historias sobre fantasmas, muchas de ellas pequeños relatos en el interior de novelas más extensas, como serían Casa Desolada, Los papeles póstumos del Club Pickwick o Nicholas Nickleby, aunque sus ejemplos más conocidos serían El guardavía y Un cuento de Navidad. Tras la muerte de Charles Dickens, en 1870, el Club de los Fantasmas se disolvió por medio de graves conflictos internos, desapareciendo casi por completo del mapa y convirtiéndose poco a poco en una leyenda que antes de morir para siempre revivió el Halloween de 1882, de la mano de Alfred Alaric Watts, quien fue secretario del gobierno británico, escritor y espiritualista. Ese mismo año también se atestiguó el nacimiento de otra dependencia de estudios paranormales, la cual sigue vigente en nuestros días, la Sociedad para la Investigación Psíquica, o la Society for Psychical Research, fundada por el físico William Barrett, y la cual a su vez reunió a varios miembros exiliados del antiguo Club de los Fantasmas. Mientras la Society for Psychical Research se abocaba casi de inmediato en un estudio metódico del fenómeno paranormal y aceptaba entre sus filas a cualquier aficionado o curioso de este mundo de lo desconocido, el nuevo Club de los Fantasmas era mucho más cerrado. Permaneció selectivo a la hora de investigar determinados casos, y más aún cuando se trataba de incluir a nuevos miembros entre sus filas. Esa tendencia sigilosa hizo que Stanton Moses, vicepresidente de la Society for Psychical Research, renunciara a su cargo en 1886 y se uniera al Club de los Fantasmas, cuyas reuniones eran mensuales y obligatorias para todo el mundo. Rápidamente el Club de los Fantasmas fue tildado de secta a causa de los escasos miembros, apenas 82 en 54 años de existencia. Entre ellos, cabe destacar a los siguientes: el escandaloso William Crookes, ligado a varios fraudes mediúmnicos; el físico Oliver Lodge; Nandor Fodor, psicólogo y antiguo seguidor de Sigmund Freud; y finalmente tenemos a Sir Arthur Conan Doyle, creador del detective más famoso de la literatura, Sherlock Holmes. Los archivos del Club de los Fantasmas
revelan grandes curiosidades, como por ejemplo que en el siglo XX sigue recibiendo adeptos notables, como el poeta W. Yeats, o incluso se reunían datos tan llamativos como que los nombres de todos sus integrantes históricos se recitaban solemnemente el día 2 de noviembre, Día de Difuntos. Incluso sus adeptos muertos seguían siendo reconocidos como parte activa del grupo, y sus asientos en las reuniones eran conservados de forma intacta para cualquier asistencia de orden sobrenatural. Este hecho impulsó la creación de rumores y leyendas que hablaban de que, por ejemplo, la relación de Charles Dickens con los fantasmas, con el mundo de lo sobrenatural, seguiría tras su muerte. Y es que circulaba el rumor de que el fantasma de Charles Dickens había contactado con un medium llamado Thomas P. James para dictarle el final de su inacabada novela, Edwin Drood, algo que, por cierto, sucedería años después con Mark Twain. Ni siquiera el más allá podía romper el estrecho vínculo entre Dickens y el mundo de lo paranormal. El movimiento del siglo XX, basado en la investigación de sesiones espiritistas llevadas a cabo en laboratorios, significó que el Club de los Fantasmas quedase fuera de esta corriente, convirtiéndose en una sociedad anacrónica, alejándose completamente de las nuevas formas de investigación científica. La parapsicología, aún en pañales, ganaba terreno a los adeptos de lo paranormal. Y entonces fue cuando Harry Price, conocido por su investigación en la rectoría de Borley, se unió al Club de los Fantasmas. Y esto fue en el año 1927. A partir de entonces, se decidió a renovarlo por completo, a renovarlo de arriba abajo, y en sus primeros 18 meses, como nuevo líder del Club de los Fantasmas, lo relanzó como una sociedad centrada en la investigación psíquica, que organizaba cenas-conferencia con la intervención de médiums e investigadores psíquicos. Se decidió a admitir mujeres en el club, especificando que aquello no era una iglesia o asociación espiritualista, sino más bien un grupo de escépticos que se reunían para investigar y discutir temas paranormales. Tras la muerte de Price, en 1948, el club fue relanzado de nuevo por los miembros del comité, Philip Paul y Peter Underwood. Desde 1962, Peter Underwood fue presidente de la institución y muchas de sus actividades en el club fueron descritas en sus libros. No obstante, la popularidad del club había caído en desgracia, y en 1936 se decidieron a clausurar sus puertas para siempre, tras 485 reuniones oficiales. El último encuentro de sus miembros se dio, naturalmente, un 2 de noviembre, y sus investigaciones y archivos confidenciales fueron depositados en el British Museum, con la condición de que en el año 1962 todos aquellos documentos se publicaran. Había quienes se negaban a aceptar aquel hecho. Había quienes querían seguir luchando por mantener a flote el Club de los Fantasmas. De hecho, Tom Perrott se unió al Club de los Fantasmas en el año 1967 y fue su presidente desde 1971 hasta 1993, año en el que el club experimentó un periodo de inestabilidad interna, y durante el que Peter Underwood se convirtió en presidente vitalicio y cambió por completo la estructuración del Club de los Fantasmas, el cual, desde este momento, pasaría a llamarse Sociedad del Club de los Fantasmas. Al mismo tiempo, sus miembros decidieron expandir sus conocimientos hacia otros universos. Decidieron incluir los ovnis, la radiestesia, la criptozoología y múltiples temas similares, para que así el nuevo club no se quedara estancado en el tiempo. Para muchos, la última etapa del Club de los Fantasmas es la más interesante. Entre los archivos del Club de los Fantasmas se hallan prodigios dignos de ser mencionados, además de los típicos casos de posesión demoníaca, casas embrujadas, fenómeno poltergeist, exorcismos, vampiros, apariciones. En esta última etapa también se contempla la investigación del fenómeno ovni, los diferentes avistamientos repartidos por todo el mundo, y sobre todo, mucho antes de que estos fueran populares. En el año 1998, Perrott dimitió definitivamente de su cargo, aunque se mantuvo muy activo en los asuntos del club, y el abogado Alan Murdy fue elegido
como sucesor. Murdy ha publicado varios libros sobre fantasmas, como por ejemplo Haunted Brighton o 14 Times. En el año 2005, este sujeto fue sustituido por Kathy Shearing, la primera presidenta del Club de los Fantasmas, la cual en el año 2009 anunció su dimisión. El Club de los Fantasmas, ya con otro nombre, continúa reuniéndose a día de hoy, mensualmente, en el Victory Services Club, cerca del Marble Arch, en Londres. Y cada año se realizan nuevas investigaciones en Inglaterra. De hecho, recientemente, las investigaciones han sido organizadas en Escocia por el coordinador de investigación del área escocesa del club. Pero ahora llega vuestro turno. ¿Vosotros con cuál os quedáis? ¿Con el Club de los Fantasmas o con la Society for Psychical Research? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Sé que muchos esperabais una historia de miedo, pero me moría de ganas por ser yo quien presentara este tema en YouTube. Adoro la historia del Club de los Fantasmas, adoro los múltiples casos que trataron y espero que a vosotros también os haya interesado muchísimo. Como últimamente os digo, me encantaría que os haya gustado este vídeo, lo compartierais por vuestras redes sociales para que así pudiéramos llegar a mucha más gente y el canal pudiera seguir creciendo. Y bueno, y sin más me despido. Pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la descripción tendréis todas mis redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram y siempre leo todo lo que mandáis. No sé cómo puedo hablar tan deprisa sin terminar ahogándome. Yo no me lo explico. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!